Buenas amigos y amigos de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de una mujer que fue reina consorte de España, pero que nunca pisaría suelo español, siendo conocida como la reina ausente o la reina intrusa. Una mujer que quiso mucho a su marido, pero que éste, aunque también la quería, le era infiel constantemente hasta que ella decidió no convivir más con él en los últimos años. Me refiero a Julia Clary, esposa de José Bonaparte y por lo tanto cuñada de Napoleón. Este video es a pedido de Kestal Scout. María Julia Clary nació en Marsella, Francia, el 26 de diciembre de 1771. Su padre fue un acaudalado comerciante de telas llamado Francisco Clary y su madre, la segunda esposa de este, Francisca Rosa Somis. Julia fue la séptima hija de un total de 9. Aparte de medios hermanos por parte de su padre. Julia se iba convirtiendo en una adolescente delgada y bajita, de piel blanca y grandes ojos negros. Sus padres se ocuparon de darle la misma educación que para una mujer de la nobleza. Cuando se produjo la Revolución Francesa en 1789, la familia estaba muy temerosa por su seguridad. Los revolucionarios arrestarían a su padre y a uno de sus hermanos. En 1793, la hermana menor de Julia, Desirée, conoció a José Bonaparte, quien había quedado prendado por ella. Pero cuando Napoleón conoce a Desirée, le pide a su hermano que se comprometa con su hermana Julia, así Napoleón podía estar con Desirée. Napoleón no fue ningún tonto, sabía que la familia Clary le convenía por su riqueza, pero luego aparecería Josefina y Napoleón rompe el compromiso con Desirée. José y Julia se comprometieron y se casaron el 1 de agosto de 1794 en Cuges-les-Pins, cerca de Marsella. Al principio, el matrimonio fue muy feliz, pero luego se distanciarían a causa de las constantes infidelidades por parte de José, y aparte que José quería hacer grandes cosas, mientras que Julia quería estar tranquila con su familia. Julia y José tendrían 3 hijas. Julia Josefina en 1796, pero que moriría en la infancia, Zenaida en 1801 y Carlota en 1802. Los recién casados se instalarían por poco tiempo en el castillo Salier, donde vivían las hermanas y la madre de José. Luego irían a Génova junto al hermano mayor de Julia. En 1797, José fue nombrado embajador de Parma y pocos meses después de Roma. Pero 4 meses después de llegar a ese lugar, hubo una revuelta que haría que la familia residiera en París. En 1804, cuando Napoleón se autoproclama emperador de Francia, nombra a José príncipe imperial, y por lo tanto Julia, princesa imperial. Luego, se mudarían al Palacio de Luxemburgo, y en la coronación de Napoleón y Josefina, Julia sería la elegida y encargada de llevar la cola del vestido de la emperatriz. En 1805, cuando Napoleón estaba liderando su ejército contra Austria y Rusia, José quedó como regente del imperio, y como tal, debía asistir a innumerosos actos sociales junto a Julia. En uno de estos actos, Julia sufrió una caída estando de unos meses de embarazo, cosa que le provocaría un aborto y ya no podría quedar nuevamente embarazada. En ese mismo año, Napoleón conquista Nápoles y al año siguiente nombra a José como rey de ese lugar y a Julia reina consorte de Nápoles. Pero Julia no iría inmediatamente a esas tierras debido a toda la agitación. Luego su marido la llamaría para ir, pero siempre decía que estaba débil de salud, hasta que a principios de 1808 Napoleón la terminó obligando. 2 meses después de que Julia llegara a Nápoles, Napoleón entra a España y nombra a José rey de ese lugar. Julia, por lo tanto, reina consorte. Pero no acompañaría a su marido por la misma situación en su momento con Nápoles. Toda la agitación social del momento. Cuando Julia y sus hijas iban camino a España, tuvieron que desviarse y quedarse en París, ya que el pueblo español no quería a José, que había sido apodado Pepe Botella por todo lo que tomaba. Y además, José por seguridad tuvo que dejar Madrid y se asentó en Vitoria. La verdad es que Julia nunca pisaría suelo español por seguridad, ganando su apodo de reina ausente,
y como el pueblo no los quería, también fue apodada la reina intrusa. Tal vez fue lo mejor, ya que José mantenía una relación extramatrimonial con la marquesa de Montehermoso. Para finales de 1813, la situación en España ya era insostenible. El ejército español logró sacar a los franceses y José volvería a Francia al lado de su esposa e hijas. El matrimonio ya estaba deshecho, aunque había un gran cariño. En 1814, el imperio napoleónico cayó. José y Julia, y junto a sus hijas, se irían a vivir a Suiza. Luego, Napoleón volvería tratando de reconquistar su imperio, pero 100 días después sería su caída definitiva. Termina siendo desterrado a la isla de Santa Elena y muere en 1821. Mientras tanto, José fue el hermano más perseguido de Napoleón y tuvo que exiliarse a Estados Unidos. Julia decidió quedarse en Europa ya que no quería estar al lado de su marido. Igual, José no la pasaría nada mal. Durante sus años en Estados Unidos tendría otra relación extramatrimonial y viviría sin ningún problema económico gracias a las joyas y obras que se apropió de España. Mientras tanto, Julia, gracias a su hermana Desirée, que ya estaba casada con el príncipe de Suecia Bernadotte, la ayudó y se instaló junto a sus hijas en Frankfurt, actualmente Alemania, vendiendo sus joyas y ocupándose de la educación de sus hijas. En 1822, cuando su hija Zenaida se casa con su primo Carlos Bonaparte, sus hijas se irían a Estados Unidos junto a José. Julia no quería saber nada de ir y estuvo en Bruselas, Bélgica, hasta 1824. Julia sería conocida en ese lugar como condesa de Surveillers. En ese año, su hija Carlota vuelve de Estados Unidos para comprometerse con su primo Luis Napoleón Bonaparte, que residía en Roma. En 1826 se casarían y Julia viviría con ellos, pero en 1831 su yerno fallece. Luego, madre e hija vivirían en Florencia en el Gran Ducado de Toscana, hasta que en 1839 su hija Carlota, que tuvo una relación extramatrimonial con el conde León Potocki, queda embarazada, pero muere junto al niño que nació prematuro. El dolor de Julia no se puede explicar, además que ni siquiera estaba su marido en esos momentos. En 1841 se le permite volver a José a Europa y se reencuentra luego de 26 años en Florencia con Julia, con quien terminaría viviendo nuevamente. José moriría en julio de 1844 y 8 meses después moriría Julia el 7 de abril de 1845 a los 73 años. Al principio, ambos fueron enterrados juntos en la Basílica de Santa Croce en Florencia, pero en 1862 el emperador francés Napoleón III repatrió los restos de José hacia Francia. Julia fue enterrada en la misma basílica, pero al lado de su hija Carlota. Julia fue una mujer que se casó enamorada, que no esperaba lo que el destino le tenía preparado, pero no fue feliz en su matrimonio, hasta el punto que no quería estar al lado del hombre que alguna vez amó. Para algunos historiadores, no fue reina consorte de España, no solo porque nunca estuvo ahí, sino que su marido se lo considera un usurpador. Fue una buena madre y así también sufrió la muerte de su hija. Julia prefería la vida familiar tranquila antes que estar metida en los asuntos políticos. Fue reina aún sin quererlo. Bueno, amigos y amigas de la historia, espero les haya gustado. Si fue así, no se olviden el like. A los que no están suscritos, les invito a hacerlo y si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Como también si quieren compartir el video. Nos vemos en el próximo video. Les mando un gran abrazo. Besitos. Bye.